Namaste. Hola a todos, bienvenidos a una nueva práctica de meditación. Bueno, recordáis que el último día de práctica estuvimos hablando sobre los hábitos mentales. Entonces, fijaros cómo en la práctica de meditación, lo primero que empezamos a detectar cuando nos abocamos al mundo interior es precisamente cómo son esos hábitos mentales, cómo es el fluido de pensamientos. Es lo primero que aparece y es lo que siempre con mayor recurrencia, con mayor actividad, siempre, aunque utilicemos algún tipo de soporte, nos damos cuenta cómo es difícil mantener el estado de plena atención sobre un soporte, sea la respiración, sea un soporte mental, porque los pensamientos nos arrastran, ¿no? Y esa es la inercia de esos hábitos mentales. Es decir, los hábitos mentales tienen una fuerza enorme, porque no solamente se han ido construyendo a lo largo de nuestra vida, de la existencia, sino que esta propia forma de funcionar de la psique humana está establecida ahí, es algo que está en nuestra memoria genética, en nuestra memoria como especie. Entonces, esa actividad mental es algo natural en el ser humano, con lo cual es inevitable que aparezca. Y eso no se disuelve así como así. Como seres humanos tenemos una gran herramienta, que es la actividad de la mente, el poder de esa inteligencia racional, esa inteligencia emocional. Entonces, eso no se disuelve así como así. Entonces, como especie la tenemos arraigada en nuestra psique desde a través de vidas y vidas y vidas. Entonces, eso no es fácil que se disuelva. Y cuando entramos en nuestra práctica de meditación, cuando nos adentramos al mundo interior, no hay que hacer el esfuerzo de disolver los pensamientos. No hay que ejercer la voluntad ni la intención de disolver los pensamientos, porque eso no desaparecen así como así, ¿no? Eso es por propia madurez psicológica cuando la actividad de esta mente pensante cambia en sus dinámicas, cambia en su estructura y en su forma de funcionar. Entonces aparecen los pensamientos, pero con dinámicas diferentes, desde en oportunidad de lugar y tiempo, que se suele decir, ¿no? Es decir, en el momento que corresponde, cuando la acción de un instante de presente lo requiere. Pero lo que sí cambia también cuando hay ese proceso de evolución en nuestra forma de funcionar a nivel mental, en esa mente inteligente, pues precisamente lo que se disuelve, lo que desaparece o lo que va mermando poco a poco es esa mente agitada, esa mente caótica, esa mente que identificamos cuando vamos a nuestro mundo interior. Lo primero que hay que hacer es no intentar parar esa actividad mental. Por eso, porque la inercia de los pensamientos están ahí, la fuerza de ese fluido mental está ahí. Nosotros tenemos esa inteligencia racional que es la que provee de todo ese fluido de pensamientos. El conflicto, como a veces hemos hablado, es que no sabemos utilizar esa mente racional de una forma coherente, de una forma efectiva. Si la inteligencia racional es una cualidad en el ser humano, cuando se utiliza de una forma eficiente, de una forma inteligente, genera un salto cualitativo por sí misma, genera un salto cualitativo a estados más elevados de conciencia. ¿Por qué? Porque esa mente racional utilizada de forma inteligente lo que hace es que nos concretemos en fluidos de pensamientos coherentes, como lo que genera la mayáutica, que es un tipo de reflexión, de indagación, consecuencia de pensamientos, donde hay esa consecuencia entre un pensamiento y otro encadenados entre sí y con una coherencia entre cada uno de ellos. Ese lleva a una forma de funcionar a la mente racional
indagadora, que profundiza, que no se distrae en pensamientos caóticos, sino que llega a una forma de profundizar cada vez más, de forma que por sí misma ese proceso de indagación y de reflexión te sitúa en instantes de presente continuados en el tiempo. Y eso es lo que provoca el salto cualitativo a un estado más elevado de conciencia, a un estado de observación o de concentración. Y de ahí a estados no duales, evidentemente. Pero cuando nuestra mente deja de focalizarse en un proceso de pensamiento coherente, en esa inteligencia racional efectiva, y se deja llevar por los pensamientos caóticos, pensamientos de fantasía, esos pensamientos que siempre aparecen sin ton ni son, que te distraen precisamente del presente, que se van a un pasado que ya no tiene sentido, cosas que recreas, imaginación de un futuro. Ese tipo de pensamientos que no tienen relación con lo que está sucediendo en ese instante de presente. Simplemente la relación es la que tú le das porque algo te recuerda, algo te rememora, algo te sintoniza, pero no es una relación real. No es un efecto, una reacción de causa y efecto. Son pensamientos que simplemente te pierden en fantasías y que no tienen la coherencia sobre hechos de instantes de la hora. Ese fluido de pensamientos son los más recurrentes en nuestra mente. Por eso nuestra mente racional se ve sobrepasada por una naturaleza de pensamientos que no son efectivos y que no nos llevan a ninguna parte. Lo primero de todo es identificar en nuestro día a día, por ejemplo, ese tipo de pensamientos. Cuando nos abocamos en ese estado de plena atención, cuando nos situamos en ese estado de alerta, es fácil identificar cuando te pierdes en un mundo de pensamientos que no corresponde, que te alteran, que te agitan, que te preocupan, que te generan tensión, que te distraen, que te provocan angustias y te generan dudas. Es decir, genera todo lo que no nos interesa, todo lo que nos provoca caos y perturbación. Cuando realmente hay ese estado de alerta en tu día a día, puedes identificar claramente qué tipo de pensamientos están apareciendo, cuáles son los que no corresponden y centrarte realmente en ese tipo de pensamientos inteligentes que son los que hacen que tú funciones en tu vida cotidiana. Es decir, utilizar esta maquinaria, esta gran herramienta que tenemos el ser humano en esta mente profundamente inteligente y utilizarla desde ese nivel coherente, de una forma efectiva. Si no paramos y no prestamos atención, el impulso que ya está establecido en nuestro mundo interior de esos pensamientos caóticos siguen apareciendo y siguen apareciendo. Y eso es un continuo, porque aparecen por hábito. Llevas toda tu vida funcionando de esa manera. Hay un impulso, una naturaleza en esa mente que ya has creado en esta vida y que ya te viene de otras existencias. Entonces, cuando marchamos de esta vida, se va nuestro cuerpo, pero hay un impulso de una memoria en esta psique que eso se sostiene ahí. Y lo más probable es que en las siguientes vidas aparezcan esos impulsos, ese tipo de pensamientos que hace que funciones ya con unas inercias, con unas tendencias. Y eso va también de generación en generación. Es decir, nosotros cuando nacemos traemos una genética psicológica. Es decir, traemos unas tendencias en nuestros pensamientos y en nuestra forma de funcionar. Heredamos lo de nuestros padres, lo de nuestros abuelos, pero también traes en tu inconsciente información de otras vidas. Y eso aflora, eso está ahí en potencia.
Y eso manifiesta los impulsos psicológicos, emocionales, es decir, todo ese fluido de pensamientos que aparecen ahora sin que tú te des cuenta de que aparecen. Entonces, la única salida, la única clave es la atención, ese estado de alerta que te ayuda a definir con claridad dónde estás ubicado, qué es lo que hay en tu mundo interior. Y a partir de ahí poder soltar lo que no necesitas, soltar lo que no te interesa y funcionar desde esa inteligencia emocional y racional mucho más coherente con los procesos, con estos procesos mentales que están ahí. Cuando funcionas de forma efectiva y coherente con estos procesos, con estas inteligencias que forman parte de nuestra psique, esa manera de interrelacionarnos con estas herramientas te harán llevar de una forma espontánea y natural a ese salto cualitativo, porque por sí mismos te sitúan en el aquí y en el ahora, sin perderte en ellos. Eso con la práctica te darás cuenta de cuando estás en un sitio y en otro. Es práctica de atención en tu mundo interior cuando estás en la meditación o en tu mundo exterior cuando estás en estados de presente. ¿Bien? Entonces, como sabemos que el pilar es el estado de atención, observa, reconoce, date cuenta y no te dejes arrastrar por ello. Fijaros que decimos que este estado de atención hace que utilicemos la mente de forma eficiente, que utilicemos esta mente racional de forma inteligente. Entonces te sitúa en un estado de completa atención. Y es, por ejemplo, cuando estás concentrado en algo. Cuando estás plenamente concentrado en algo, estás ahí. Estás de forma correcta y adecuada. Cuando estás plenamente atento a lo que estás haciendo, estás ahí. Ese estado de... fijaros también que cuando hablamos estado de observación, estado de concentración, en los diferentes estados de conciencia, no tiene la misma cualidad, es la denominación de observación y concentración. Es decir, yo puedo en mi vida cotidiana decir, no, yo estoy observando aquello y observo. Esa denominación que digo cotidianamente, observar, no implica el estado de observación en los diferentes estados de conciencia. Son cualidades diferentes. Bueno, aquí está un poquito la limitación de las palabras o cómo se emplea el lenguaje. Cuando decimos observar a nivel cotidiano, estoy observando algo, normalmente esa observación va añadida con una multitud de pensamientos donde analizas, evalúas lo que observas, con lo cual es muy diferente al estado de observación como nivel de conciencia, porque en ese estado de observación ya no hay actividad mental. Es puntualizar un poquito estas cosas que el propio lenguaje nos lleva a la confusión. Entonces, fijaros, cuando yo en mi vida cotidiana estoy muy concentrada en algo, estamos muy concentrados, es decir, estoy concentrado en un libro, no tengo conciencia de mí, solo tengo conciencia de la lectura, ese estado de absoluta concentración, donde no hay conciencia de mí, donde no evalúo, no analizo, solamente observo, o estás muy concentrado en una película, estás muy concentrado en una obra de arte que estás haciendo, estás creando algo, ese momento de plena concentración donde pierdes la percepción de otras cosas, solo estás en ese mundo que tienes delante, ese estado es el estado de observación como elemento de conciencia. ¿Sí? Ese es el estado de observación. No hay pensamientos, te abstraes de ti y estás plenamente ahí, en ese estado de absoluta alerta.
En los estados, por ejemplo, de concentración, como estado elevado de conciencia o no dual, pues claro, no tiene nada que ver con este estado de concentración cotidiano. Yo puedo decir, estoy concentrada en algo, pero no tiene nada que ver con el estado de concentración a nivel de conciencia, ¿no? Porque es un estado no dual. Igual se trata como el de meditar. Yo puedo decir cotidianamente, estoy meditando sobre esta idea, eso quiere decir un proceso reflexivo. ¿Sí? Estoy meditando, estoy reflexionando, pero cuando empleamos ese vocabulario cotidianamente de estoy meditando en algo, no quiere decir que estés en un estado de meditación como estado de conciencia. Simplemente es eso, es para clarificar un poquito estas cosas, ¿no? A veces el lenguaje genera confusiones y en otro momento hablaremos un poco más profundamente sobre estos estados realmente de conciencia, que es el estado de pensamiento, el que ya conocemos, observación, concentración, meditación y samadhi. Bueno, lo que es importante es darnos cuenta, ser conscientes, y cuando estamos en un proceso de pensamiento caótico o en un proceso de pensamiento inteligente. Eso es fundamental cuando nos movemos en nuestra vida cotidiana, y parar las dinámicas de esos procesos caóticos que nos perturban, que nos distraen. El pensamiento más caótico es la duda. Cuando entras en estados de duda, son estados que generan el máximo de caos en nuestro mundo interior, porque agitan mucho la mente, entras en procesos de evaluación donde no te sales muchas veces, donde están condicionados por temores, por dudas, precisamente por esas inseguridades, por lo que has hecho en el pasado, por las respuestas de gente, por lo que harás en el futuro. Es decir, esa duda te lleva a voltear un mundo de pensamientos sin control, sin sentido, sin fundamento, y el nivel de tensión psicológica que te genera es enorme. Entonces, la duda reconócela y déjala de lado. ¿Cómo diríamos salirte un poco o manejar esos estados de fantasía, esos estados de tensión y de actividad mental descontrolada? No entrar en la duda es uno de ellos, reconocerlos es otro, es el fundamental, y luego fundamentate en tus certezas, en lo que para ti es seguro, lo que para ti es estable, lo que para ti es cierto. Si dices, bueno, no, es que de esto no tengo seguridad, estoy dudando entre sí y no, bueno, pues posiblemente sea el momento de no tomar una decisión. No tienes claro sobre la decisión, pues no la tomes. Si si no tienes claridad sobre si lo tienes que hacer, no lo hagas. Si tienes seguridad de que eso es imposible para ti, la seguridad es que no puedes. Esa es una seguridad, no puedes. Una seguridad no es el momento. Una seguridad no es para ti. Una seguridad es que no quieres. Una seguridad, ¿sí? El no es una seguridad. La seguridad no es siempre afirmativa. La seguridad, la certeza, también puede sostenerse en una negación. Entonces, asegúrate en tus certezas. Reafírmate en tus certezas. Puede ser el sí o el no. Y la certeza, ¿qué es lo que hace? Parar la duda, parar el caos mental, parar la actividad de pensamientos. La certeza hace que quizás en ese momento no puedas decidir, y la certeza es que no puedes decidir. Entonces, la certeza es dentro de una variedad de decisiones la que menos descarta. Esas son certezas. Descarta, coge la que queda. Esa es una certeza. ¿Por qué? Porque las demás no te sirven. Es decir, fundamentate en unas certezas que notas que te dan estabilidad y que te sacan de la duda,
que te puedes quedar enganchado ahí a lo mejor pues horas, días, semanas, y son situaciones que generan mucha agitación en ese estado de pensamientos de fantasía. La duda desde ese plano de fantasía es caótica. Otro elemento que genera mucha tensión psicológica y muchos procesos de fantasía también es el control. Fijaros que es completamente diferente a la duda, pero el control es es una de las grandes herramientas del yo y te impide vivir el presente, vivir cada instante de una forma libre, de una forma plena, porque el control hace que constantemente te sitúes en un lugar que crees que tienes que estar, que crees que es el correcto, que crees que es el adecuado, que ese yo se ha generado una imagen y no puede salirse de esa imagen, una imagen que es un ideal que se ha creado y el control forma parte de ese contexto, de esa imagen ideal que cree que tiene que dar al exterior, con el cual tiene que funcionar. El control es profundamente castrador y entonces nos impide, lo que más nos impide es vivir libremente el presente, cada instante, cada momento, dejar que el fluido mental aflore desde esas inteligencias racional y emocional, pero de una forma libre. Entonces el control constantemente está ahí. Ni te entregas emocionalmente, no hay libertad, porque estás diciendo es correcto, no es correcto, corresponde ahora, no es corresponde, si me hieren, si no me hieren, si es lo adecuado o no. Y tampoco te entregas, tampoco funcionas de una forma coherente, de una forma con discernimiento a nivel racional, porque el control también te lleva a la duda. Entonces el control hace que yo haría esto, pero ¿y qué dirán? Esto no es correcto porque tú mismo te generas parámetros de contención por la propia imagen que te has generado. Entonces, ese control hace que ni siquiera lo que tú crees que deberías de hacer, la duda aparece y entonces ya te rompe todo. Y entre el control y la duda te sientes aprisionado en tu vida cotidiana para funcionar de una forma libre, de una forma que nos lleva realmente a trascender esta mente caótica y limitada. Fijaros que estos dos patrones que forman parte de la mente caótica, la duda y el control, son de los más fuertes. Hay muchos otros, pero estos dos elementos dominan mucho nuestra existencia. Y ahí es donde, desde ambos, nuestra mente es agitada continuamente y agitan todo nuestro mundo interior. Estos dos parámetros que salen en el mundo exterior también aparecen fuera. También aparecen dentro. Cuando estamos en nuestra práctica, cuando estamos en nuestro mundo interior simplemente observando. Eso no se para, eso no se va a disolver solo porque cierres los ojos. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando nos abocamos a nuestra práctica meditativa? Atención, atención completa y absoluta. Sostener ese estado de alerta desde una distancia que observas el fluido mental. Observa cuando aparece la duda. Por ejemplo, ¿estaré ubicada? ¿Estaré bien? ¿Me he ido con los pensamientos? ¿No me he ido? ¿Ahora me voy? Ah, no, ahora tengo que estar aquí. ¿Lo estaré haciendo correcto? ¿Y por qué lo estás haciendo mal? ¿Y por qué tan? Es decir, observa esta dialéctica, pero observa la distancia, porque todo eso es actividad mental. Y observa también el control. El control es muy sutil, pero el control es aquello que te dice, no, estate aquí, a ver, atento, ¿sí? A ver, atento. No, ya te has ido, jolín, ya te has ido, no, tienes que estar aquí, atento, ¿sí? El control es esa sensación de una voz constante que nos ata. Entonces, reconócelo a distancia, date cuenta
como todos esos elementos que forman parte de ese yo, de esa estructura egóica, tienes la posibilidad, hay la posibilidad, no es que tengas, hay la posibilidad de observarlos a distancia y todo ese conglomerado de actividad mental la detectas desde la conciencia, no desde el yo está aquí delante, desde la conciencia. ¿Y la conciencia qué es? Conciencia, es atención, es alerta, es ese testigo, es el observador y observa la actividad mental, la actividad caótica, imágenes, recuerdos, pensamientos, dudas, control, todo eso, el yo se manifiesta de esas maneras. Detecta eso desde esta distancia, un paso atrás y simplemente observas desde esa neutralidad. Cuando desarrollas esa habilidad de atención, ese paso atrás, en tu vida cotidiana también lo puedes hacer. También te das cuenta que detectas toda esa agitación, todo ese fluido. Entonces, lo dejas de lado todo ese fluido, toda esa agitación, lo que no corresponde, lo que no toca. Y tu mente entonces actúa, pero con la memoria, la memoria de pensamientos que hay ahí para funcionar donde toca. Si estás trabajando haciendo una receta de cocina, te viene lo que toque ahí. Tengo que hacer esto porque aquí hay que añadirle azúcar, pim, 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 pim. Y ya está. Si estás en el trabajo y estás aquí escribiendo un libro, por ejemplo, es cuando te viene la inteligencia de esa memoria que tienes ahí porque corresponde a ese momento presente. Estás haciendo una lista, estás haciendo un trabajo de lo que sea, te viene esa memoria para ese instante. Pero no todo lo que toca. Pero cuando hay la capacidad y la habilidad de observar el fluido mental en todo su caos, puede disolverse. Eliges que eso se diluya, porque lo dejas ir y te centras de forma inteligente en lo que toca. Y en el mundo interior simplemente observas. No intentes parar nada, porque cuando ejerces el esfuerzo y la voluntad para parar los pensamientos, crees, no, es que hay que hacer algo para parar los pensamientos. Ese es el control. ¿Sí? El control se manifiesta a través de esa manera. Esfuerzo, intensidad, resistencia, voluntad. Esas son las herramientas del ego a través de control. Entonces, detecta todo eso, empieza a soltar. Empieza a vivir la experiencia desde un nivel mucho más pleno, si es que no hay que hacer nada. Entonces, cuando te das cuenta que vives la práctica de la meditación desde el no hacer, desde el observar, desde el soltar, es profundamente gratificante. Bueno, vamos a nuestra práctica. Ahora, como nos abocamos al mundo interior, no te quedes con todo lo que has oído. Esta información sigue un poquito, sea un poco quizás para alimentar esa mente racional que siempre necesita información. Pero la hemos de utilizar pues igualmente, de una forma inteligente, cuando toque. Ahora déjala de lado. Has recibido la información, queda en tu memoria, déjala de lado porque ahora vas a tu práctica meditativa interna. Y has de situarte únicamente en un estado de completa alerta, en la conciencia testigo. Muy bien, dibuja los mudras que más te vienen, que más cómodo te encuentres. Chin mudra, ñana mudra o dhyana mudra. Con los ojos cerrados, recuerda de coger una postura completamente cómoda. Que no te perturbe durante todo el tiempo que dure la práctica. Utilizaremos durante unos minutos un soporte, de forma que puedas centrar la atención en él y evitar un exceso de actividad mental. Si los pensamientos te llevan, vuelve nuevamente al soporte.
Visualiza una perla de luz en el entrecejo, donde se sitúa una chakra. Dirige tus ojos, la mirada a este punto y visualiza la luz. Quédate ahí, plenamente atentos.
Deja este soporte de la visualización y observa ahora la pantalla mental, a distancia, sin esfuerzo. Observa cómo llegan los pensamientos y los dejas ir. Y si se genera algún vacío entre cada uno de ellos.
Regresamos. Muy bien. Bueno, vamos a dejar aquí la sesión. Recordaros que si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, la podéis hacer tranquilamente por el Gmail, maria.yogananda@gmail.com, y lo solventamos, lo podemos hablar en la próxima sesión, o sea que libremente lo podéis enviar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Ser felices. Gracias. Om Shanti.